La gran noticia internacional ha sido las dos reuniones que ha sostenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por separado. Primero, el viernes pasado, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y ayer con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien iba acompañado de varios de los jefes de gobierno de Europa. Todo esto en un intento por llegar a un cese al fuego o incluso a la paz allá en la guerra entre Rusia y Ucrania. Es muy importante este tema, desde luego, por lo que implica, y le hemos pedido primero a Mauricio Meshulam, nuestro experto internacionalista, en que esté con nosotros el día de hoy. Mauricio, muy buenas noches. Muchas gracias, Leo. Y Beata Boinia, ella es profesora del TEC de Monterrey, también quien nos ha ayudado durante ya varios meses a tratar de entender cómo va este tema de la guerra allá en Ucrania. Beata, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por pues la invitación. Yo no sé qué opinen, pero creo que vale la pena como que separar los dos eventos, ¿no? Primero la reunión de Trump en Alaska con Putin y luego la de ayer en la Casa Blanca con Zelensky y los líderes europeos. Beata le pone la alfombra roja a Putin. Le aplaude. ¿no? Le aplaude, en fin. Tengo la impresión de que el ganador fue Putin y no solo yo, sino que creo que la mayoría de la prensa occidental dice que el que ganó fue Putin en esta reunión. No sé qué opinas tú. Sí, yo coincido. Obviamente, si no hubiéramos tenido la reunión del lunes, podríamos decir que en ese contexto el ganador claro de la reunión del viernes pues fue Vladimir Putin, porque fue recibido en los Estados Unidos con honores prácticamente. Y además no ofreció nada a cambio. Quiero decir que demostró durante esa reunión, por lo que pues, conocemos después de con la conferencia de prensa que dieron Trump y Putin, de que pues, se mostró inflexible en sus demandas, básicamente, quizás cambiando algunos puntos relativos al tema de garantías de seguridad para Ucrania. Pero en el fondo la verdad es que no hubo un acuerdo, no se llegó a un acuerdo y Trump me da la sensación de que a pesar de una gran simpatía que tiene hacia Putin, y eso lo ha demostrado en varias ocasiones, pues se quedó un tanto frustrado precisamente por la actitud de Putin. Y eso sí es como la evaluación que hemos hecho, que han hecho también muchos analistas de esta reunión. Si lo vemos desde la perspectiva de Rusia, en Rusia lo celebraron. Déjame preguntarte, cuando dices es inflexible, ¿qué es lo que quiere Putin? Sí, eso está debajo de, podríamos decir, dos conceptos claves que Rusia maneja y que Putin también presentó en la conferencia de prensa. Primero, se puede solucionar la guerra de Rusia contra Ucrania si se eliminan las causas profundas de la guerra y, en segundo lugar, si se restablece el equilibrio de seguridad en Europa y en el mundo. ¿Qué significa eso en el fondo? Primero, el tema de desmilitarización de Ucrania y no a Ucrania en la OTAN. Segundo, cambio del gobierno de Ucrania. Y tercero, y eso sí es ya, digamos, yo diría también muy grave, regreso a los temas de seguridad en Europa antes de la entrada de los países de Europa Central y Oriental a la Alianza Atlántica. Eso está debajo, podríamos decir, de esos conceptos que suenan de una forma tan inofensiva, pero que en el fondo implican, pues básicamente, los cambios sustanciales en cuanto a la soberanía de Ucrania, cambio del gobierno y pues los países que están hoy en la OTAN, como Polonia, por ejemplo, Letonia, Estonia, Lituania, pues deberían salir de la OTAN. Probablemente no lo harían, pero en ese contexto la OTAN tendría que comprometerse, por ejemplo, a no establecer infraestructura de la Alianza Atlántica en esos territorios, al menos. Mauricio, ¿cómo viste esta reunión? Y, por cierto, también hay demandas territoriales, o sea, quiere quedarse con Crimea, que ya se la anexó, y el Donbass, y bueno, ciertas, todo lo que es el este, ¿no? de Ucrania. El este ucraniano, una parte del sur, de hecho ya anexó 4 regiones. Eso no significa que estén talladas en piedra, pero efectivamente, mira, yo retomo lo que dice Beata para comprender esto. O sea, desde esta perspectiva y sobre todo considerando esta gran visión estratégica de seguridad que él tiene al respecto del papel de Rusia frente a Europa, frente a la OTAN y el papel de la OTAN, desde esa perspectiva, Ucrania es un medio para alcanzar el fin. Efectivamente, es acerca de Ucrania, pero no es solo acerca de Ucrania. Ese es el tema.
Sí, y muy importante. Desde su perspectiva, Ucrania estaba siendo utilizada como una plataforma por parte de Occidente, por parte de la OTAN, para amenazar a Rusia o para imponer ciertas condiciones de seguridad, pero además es la gota que derrama el vaso después de toda la expansión de la OTAN. Entonces, si lo ves desde esa mirada como de largo plazo, cada vez que él menciona las causas raíz o las causas profundas, está haciendo alusión a esos temas, los pone sobre la mesa. Y lo hizo frente a Trump. No sé si Trump entiende exactamente las causas raíz, pero eso es. Entonces, mientras tanto, no es imposible que se lleguen a acuerdos intermedios o acuerdos de alguna forma. Él tiene que seguir convenciendo a Trump de que él es serio para seguir negociando, porque eso sí, es exitoso en por lo menos suspender estos ultimátums, amenazas que Trump le había impuesto, los aranceles secundarios, las sanciones o sanciones secundarias. Todo eso queda pospuesto completamente y él entiende que él necesita navegar este momento particular y necesita aprovechar a Trump para tratar de ir imponiendo estas condiciones que él en el fondo busca. Ahora, ¿qué tipo de forma tome la traducción de estas grandes metas que bien describió Beata? ¿Cómo se forman esas o qué cara toman en la realidad? Eso es algo que está en proceso de negociación. Por ejemplo, si efectivamente él quiere un gobierno diferente en Ucrania, de preferencia que sea un gobierno más afín, pero en cierto momento podría estar abierto a elecciones, que hayan elecciones en Ucrania siempre y cuando Zelensky no compita en ellas y de alguna forma quizá flexibilizar su postura, ¿no? En cierto momento. Podríamos hablar de quedarse con un pedazo más, quedarse con un pedazo menos del este ucraniano, no Crimea, pero sin duda quiere el Donbass y quiere el Donbass completo, quizás ceder algunas porciones de Zaporilla y de Jersón, que son otras regiones que están ahí también, ocupadas mayormente por Rusia. En esa parte estamos en la definición. Y el tema de garantías de seguridad queda completamente vago, no queda definido. Se maneja una serie de esquemas a lo largo del fin de semana que quizá podrían funcionar, pero ayer también ya vimos par de desmentidos por parte de Rusia. Rusia no solamente quiere a Ucrania fuera de la OTAN, sino que quiere a la OTAN fuera de Ucrania. Ese es el otro factor. O sea, no presencia militar de la OTAN dentro de Ucrania. Y dice Beata que en una de esas a Polonia y los países bálticos también. Bueno, es lo que quiere Putin. Ahora es lo que quiere, no, bueno, pero pues eso es lo que quiere el invasor. Quiere bueno, él quiere lo máximo, digamos, en términos de dominación en Ucrania, el territorio que puede ocupar y obviamente hacer los cambios en Europa Central y Oriental que coincidan con su visión de cómo debe estar. Ahora, tú decías que la reunión fue muy bien vista en Rusia. Sí, claro, porque pues obviamente alfombra roja para Putin y reunión con el jefe de los Estados Unidos. Digamos, es como un reset, simbólicamente hablando, en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Y además, en esa reunión participa solo Putin, digamos, con Trump. No hay un tercero, quiero decir, Zelensky. Eso es un arreglo entre las grandes potencias sobre los temas, digamos, del mundo. Entonces, desde la perspectiva de Rusia, sí, esa reunión fue muy bien recibida. Obviamente porque sirve para fines propagandísticos tanto dentro de Rusia como fuera de Rusia y lo han estado usando, aprovechando de una manera extraordinaria. Ahora bien, después llega la reunión del lunes, sobre la cual vamos a hablar en un momento, y esa reunión ya empieza a preocupar en Rusia. O sea, de hecho, prácticamente no ha habido transmisión de información sobre esa reunión. Se menciona Vamos, si te parece, a la reunión del lunes, porque a mí lo que me pareció impresionante es con el grupo que llega Zelensky. O sea, Zelensky no llega solo. Creo que ese es un mensaje muy poderoso, ¿no, Beata? Llega con el presidente de Francia, con el canciller alemán, con el primer ministro británico, con la presidenta de la Unión Europea, en fin. Sí, primera ministra de Italia, también el secretario general de la OTAN, más el presidente de Finlandia, también importante en ese contexto. O sea, sí, efectivamente, va acompañado. Y yo diría que es, obviamente, una gran victoria para los europeos, por una parte, porque es lo que estaban solicitando desde hace mucho tiempo, estar también, digamos, participando en las negociaciones. Es acompañamiento a Zelensky, fortaleciendo, digamos, esa posición suya frente a Estados Unidos, frente a
a Rusia, pero también es el reconocimiento de Trump de que él no puede solo solucionar esa guerra. Y eso yo creo que es importante aquí subrayar que en la conferencia de prensa que hubo el día de lunes precisamente, Trump mencionó, yo pensé que iba a tardar menos en solucionar esta guerra, que resultó ser mucho más difícil de lo que me parecía, que recordemos las famosas 24 horas que él dijo de forma totalmente irresponsable, ¿no? Sí. Pero la verdad es que sí, la ecuación cambia un tanto y obviamente los europeos, más Zelensky, le ayudan a Trump un poco también a salir del bache al que entró el viernes. Al, digamos, estar ahí con Putin y estar en la conferencia de prensa acabando diciendo que básicamente no se llega al acuerdo, que aún faltan varios puntos y pues Putin está ahí pero no ofrece nada, ¿no? Tengo que hacer una pausa, Mauricio, y regresamos contigo para ver tu lectura de la reunión ayer del presidente Trump con el presidente Zelensky y toda esta playa de líderes europeos. Impresionante. Yo no sé, me recordé, no me tocó vivirlo, pero parecía Potsdam, Yalta, ¿no? Que están estas cosas de líderes mundiales repartiéndose el mundo, ¿no? Una cosa así. Y hablaron con Putin. Bueno, y hablaron con Putin. Trump habló con Putin, en ese contexto. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, déjame hacer una pausa y regresamos en un momento más. Regresamos en esta mesa especial de análisis que estamos teniendo sobre los más recientes reuniones que ha tenido el presidente Trump para tratar de solucionar la guerra en Ucrania. Mauricio, te quedaste tú con la palabra para que nos dieras tu análisis de la reunión de ayer en Washington con Zelensky y varios líderes europeos. Creo que un primer elemento es que empiezan a conocer paulatinamente cada vez más a Trump. Y digo porque ese es un trabajo sin final, ¿eh? Nadie puede decir, ya lo conozco totalmente. Es de verdad difícil. Y en ese sentido, si tú observas, no solamente Zelensky llega arropado por los europeos ya en ese aprendizaje, sino que también es mucho el lenguaje de cómo te diriges a Trump y cómo le hablas y cómo le dices muchas gracias, señor presidente, gracias por su intento y entender muy bien que él quiere este Nobel de la Paz. Fíjate cómo lo va diciendo. Yo llevo 6 guerras solucionadas y luego, por cierto, luego dice 7 guerras solucionadas. Esta todavía no y necesita entregar la promesa, aunque le está costando más trabajo, necesita entregar la promesa de la solución. Entonces Europa trata de entenderlo, trata de trabajar con él, pero al mismo tiempo buscando equilibrar que no quede desierta la garantía de seguridad para Ucrania, que no exista también este malentendido, por ejemplo, de va a haber intercambios de territorio. Intercambios de territorio no significa que Ucrania va a recibir territorio ruso y Rusia va a recibir territorio ucraniano. Intercambios de territorio, todo es territorio ucraniano, todo. Y simplemente se está hablando de qué territorio controla Rusia y qué territorio no controla Rusia y de alguna forma encontrar un acomodo. Pero dicho eso, dicho toda la parte del estilo y del manejo diplomático de agradecerle a Trump y todo lo demás, sí queda claro que no hay un acuerdo todavía. Está todavía en proceso de negociación y lo que se empieza a trabajar el fin de semana, que es una especie de esquema mediante el cual Ucrania podría recibir garantías de seguridad de países miembros de la OTAN sin formar parte de la OTAN. En otras palabras, compromiso de defensa, pactos de defensa mutuos con distintos países que no está claro cuáles serían, por un lado, y por otro lado, se habló de la presencia militar de países europeos dentro de Ucrania para brindar garantías de seguridad. Todo eso queda muy vago, no queda definido, y entonces incluso después de la llamada de Trump con Putin, se empieza a trabajar la idea de una reunión. ¿No? Ayer se mismo, para la llamada, ¿no? Se va Trump a hablar con Putin, ¿no? Se trabaja la idea de que va a haber una reunión tripartita o un encuentro bilateral entre Putin y Zelensky,
y todo eso queda vago. Lo que sí queda claro es que desde el Kremlin se desmiente que vaya a haber presencia de países miembros de la OTAN en territorio ucraniano. Por lo pronto, no sabemos en qué termine, pero por lo pronto eso queda desmentido y tampoco se habla de una reunión bilateral. Desde el punto de vista de Putin y de Rusia, para que llegue a haber una reunión bilateral entre Putin y Zelensky, todo tiene que estar mucho más trabajado y acordado antes de que esa reunión se materialice. Y desde el punto de vista de Trump, ese sería el camino para llegar a acuerdos. Me queda la impresión de que estamos todavía muy lejos de no se diga de la paz, de un simple cese al fuego, Beata. O sea, que no es la paz, no es un acuerdo de paz, no es un cese, o sea, no es ya el armisticio, etcétera. No, estamos lejos, pero estamos en un lejos momento de un importante. Estamos lejos, pero estamos en un momento importante porque se han generado, podríamos decir, canales diplomáticos que permiten pues una mejor conexión, coordinación de las partes involucradas en este conflicto. Y en ese sentido yo creo que las reuniones de ayer de lunes nos dan como cierto optimismo con mucha cautela, o podríamos decir realismo con un poquitín de optimismo, ¿no? En ese sentido sí estamos en un momento importante. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos también por primera vez se comprometieron a dar garantías de seguridad a Ucrania, no lo han hecho antes. Han trabajado conjuntamente durante 3-4 horas ayer los líderes europeos y siguen trabajando para procesar esa declaración en unos elementos más concretos que no se han revelado hasta ahora porque, bueno, estamos en proceso de negociaciones. Y también se ha hablado de que esa reunión bilateral Putin-Zelensky se debe dar a lo largo de las próximas 2 semanas. Podríamos decir, tenemos una ventana de oportunidad importante. ¿Tú crees que Putin va a querer? Puede que lo haga, ¿sabes? Puede que lo haga, aunque eso no significa que eso llevará a un acuerdo, digamos. No, pero le conviene, digamos, la foto a Putin le con conviene Zelensky. por las relaciones. Digo, porque sé que lo odia, ¿no? Sí, bueno, pero y Zelensky odia a Putin, ¿sabes? ¿no? En la Obviamente. política los odios a veces pues no importan tanto. Te lo tienes que tragar. Quiero decir que sí puede hacerlo por Trump. Porque básicamente a Putin le importa mucho la relación con los Estados Unidos y tiene que demostrar de alguna forma de que después de lo que hizo Trump por él, invitándolo a los Estados Unidos, pues sí se den algo, o sea, al menos se reúne con Zelensky. Esa reunión puede que no lleve a nada, quiero decir, puede que las partes se mantengan en sus posiciones y no va a haber continuidad y así regresaremos al principio de la historia de nuevo. Pero hay un momento importante. En conclusión, Mauricio, nos quedan 2 minutos. Yo creo que lo más importante de todo es entender que lo que Putin pueda ceder o en las posturas en las cuales se va a poder flexibilizar tienen que ver, y regreso a lo que Beata decía al inicio, tienen que ver con su plan estratégico. Putin puede cambiar de tácticas, puede decidir siempre sí ver a Zelensky o no ver a Zelensky, siempre sí ceder cierto territorio, no territorio, siempre y cuando él tenga el favor de Trump de su lado. Esa es la parte que no se puede dar el lujo de perder. Entonces, en la medida en que él visualice que va a tener contento a Trump o que puede estirar la cuerda, eso puede ser la guía para su toma de decisiones, siempre y cuando esto para él sea considerado como una etapa en una carrera mayor. Él va a tener en su cabeza siempre los objetivos estratégicos mencionados al inicio, que tienen que ver con la OTAN, que tienen que ver con las zonas de influencia, que tienen que ver con la posición de Rusia, y mientras tanto todo lo demás son medios para alcanzar esos objetivos. Y en eso Putin, pues la verdad es muy bueno trazando. No significa que lo vaya a conseguir todo, pero si se entiende bien a Putin, en ese sentido es posible comprender por qué hay algunos temas en los cuales podría ceder. Sí creo que yo soy un poco más cauteloso que optimista porque creo que tenemos que estar leyendo cuáles son los mensajes del Kremlin que van llegando en el camino de estas 2 semanas y por supuesto nos reuniremos por acá y seguiremos al día, ¿no? Vi una noticia que estaba tratando de involucrar a los chinos, Putin, no sé qué tan... Sí, o sea, seguramente van a buscar maneras para diluir. O sea, que en lugar de la OTAN, la garantía de seguridad la de China, por ejemplo. Esto ya se ha Pero pues los chinos, pues yo creo que van a querer meterse en Ucrania. Si a los países de la OTAN se suma China, pues yo diría, pues no pasa nada, está bien, ¿no? Sí. Para tener como son fuerzas de paz, ¿no? Son como casco azules, ¿no? Así es, esto está cambiando mucho. Mira, Trump ayer mismo había dicho que no descartaba la presencia
estadounidense en Ucrania como garantía de tropas. Y ya dijo ahora que no. Hoy dijo no boots on the ground. Pero bueno, eso siempre era la posición que mantenían. No, ya sé, pero sí ayer lo estuvo manejando como de alguna forma vaga, porque así es Trump. Él ofrece estos mensajes vagos no descartando ciertas cosas. Por cierto, mientras se daba la reunión, Rusia seguía atacando a Ucrania. Sí, y eso seguirá. La guerra continúa y seguirá, Sí. incluso si se reúnen Zelensky y Putin, me da la sensación de que la guerra continuará. ¿Por qué? Porque no va a haber un cese al fuego, simplemente negociaciones al lado, mientras que Rusia hasta invierno va a intentar ganar el territorio que pueda ganar en ese contexto. Ahora bien, los Estados Unidos sí han hablado sobre eventualmente presencia en el espacio aéreo ucraniano. Obviamente eso ya es un cambio frente a cómo Trump estaba absolutamente en contra de cualquier mención de compromiso con garantías de seguridad. Bueno, pues ahí está. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado a entender estas reuniones. Gracias. La verdad que fascinante, ¿no? Ver la geopolítica internacional, ¿no? Ver esa foto de Trump con los líderes europeos del otro lado del escritorio. No, bueno, es que Trump también le saca raja a estas cosas, ¿eh? Qué bárbaro. Y ve cómo le dan el trato que él le gusta recibir. No, claro. Es Gracias. Que como diplomático te ajustas. Sí. Al final. Gracias, Mauricio. Gracias, Beata, por haber Beata. venido. Gracias a usted. Muy buenas noches.